La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Betania les invita a escuchar el siguiente audiomensaje. Esperamos sea de bendición. Les invito, hermanos, por favor, a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Y vamos a leer, por favor, de manera alternada, del verso 8 al verso 15. Con un amén pueden indicar que están en la lectura. Alternadamente dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y dijo Jehová a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Unidos. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. El tema, hermanos, que le puse a esta pequeña reflexión se llama Animando a nuestro pastor. En esta porción que acabamos de leer de las Escrituras, nosotros recordamos una de las batallas del pueblo de Dios contra un ejército enemigo. Estos eran los amalecitas. Este ejército enemigo era un pueblo muy cruel que no tenía temor de Dios y no lo respetaba, no le daba reverencia a Dios. Los amalecitas querían atacar a Dios. Y como no podían atacar directamente a Dios, pues atacaban al pueblo. Ellos eran crueles y eran muy despiadados. Les invito a que vayamos a Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17 y 18. Aquí nos dice cómo era este pueblo. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Eso fue lo que hizo Amalec con el pueblo de Dios. Entonces aquí nosotros podemos aprender que Amalec es un ejemplo de un enemigo espiritual. Amalec representa a las fuerzas malvadas que se oponen a los hijos de Dios. Amalec entonces pues es lo que es el mundo, la carne y el diablo. Y el pueblo de Israel nos representa a nosotros, que somos la iglesia de Cristo, que está conformada por todos y cada creyente que ha rendido su vida al Señor. Nosotros somos una iglesia que cada día tenemos que enfrentar al enemigo. También en este pasaje de Éxodo 17 nosotros encontramos un personaje muy importante y es a Moisés. Moisés fue la persona que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés fue un líder espiritual que guió al pueblo de Dios en su peregrinaje en el desierto. Y así como Dios usó la vida de Moisés para guiar al pueblo de Dios, hoy en día el Señor está usando hombres y mujeres que responden a ese llamado de guiar al pueblo de Dios. Hoy en día Dios está usando hombres que respondieron sí al llamado de pastorear a la iglesia de Cristo. Pero el trabajo de un pastor pues no es nada fácil, y como hija de pastor pues se los puedo decir con toda seguridad. Prácticamente desde que tengo uso de razón, pues mis papás están en este trabajo. Ser pastor es un trabajo muy arduo, donde constantemente se enfrentan presiones, desánimos, traiciones. Y el hermano Richard Baxter decía lo siguiente:
Dios ayude a la persona que piense que la vida de un pastor es fácil. Y en nuestro texto de inicio, en el versículo 12, nosotros encontramos que dice que las manos de Moisés se cansaron, pero entonces Aarón y Hur se levantaron para sostener sus manos. También, no sé si recuerdan el pasaje de San Juan 4, versículo 6, ahí nosotros encontramos que dice que Jesús mismo se cansó. Y si Jesús se cansó, pues ¿dónde quedamos nosotros? Nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿hay a poco un pastor y la familia de un pastor necesitan ser alentados? Pues nosotros los miembros tenemos muchos problemas durante la semana, pero la verdad los pastores, ellos no necesitan ser animados, como que desarrollamos una mentalidad de que ellos están como que más cerquita de Dios y ellos no necesitan ser animados. Y ahora que hemos estado conviviendo con más familias pastorales, una ocasión escuché a un pastor que mencionaba y dice, a veces los miembros pueden pensar que nosotros, los pastores, la familia del pastor, somos como una especie de superhéroes, que a nosotros no nos pasa nada. Piensan que un pastor y su familia no enfrentan problemas, no enfrentan cansancios o dificultades. Pero la verdad es que un pastor y su familia también, hermanos, enfrentan luchas y dificultades. Y es entonces donde nosotros entramos como iglesia a tomar el papel de Aarón y de Hur para fortalecer las manos de nuestro pastor, para que él continúe guiando al pueblo de Dios. Y ahora de manera rápida vamos a ver algunos ejemplos donde nosotros pudiéramos ser como Aarón y Hur, que vamos a fortalecer las manos de nuestro pastor. Primeramente, yo animo a mi pastor cuando asisto fielmente a la iglesia. Cuando nosotros nos congregamos en la reunión y ya llegó la tarde, a veces podemos llegar a comentar, oye, fue la hermana fulana. Ay, pues la verdad ni cuenta me di. Oye, que fue fulano. No, pues ni cuenta me di. Pero no pasa así con los pastores. Ellos, mientras comienza la reunión, ellos están en mente y ellos dicen, bueno, ahí se sienta el hermano, ¿por qué no habrá venido? ¿No avisó? ¿Se habrá enfermado? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Para nosotros así como que vino, no vino, qué bueno, pero en el caso de ellos no es así. El pastor tiene muy en mente a cada uno de sus miembros. Si alguien nos ayuda a leer en Hebreos 10:25, por favor. Hebreos 10:25. Amén, hermano. Gracias. Otra versión dice, no dejen de reunirse y anímense unos a otros. El asistir fielmente a las reuniones es una de las formas que nosotros podemos fortalecer a nuestros pastores. Hace ya muchos años, cuando se estaba iniciando la misión de Veracruz, mi papá animaba a un hermano de la iglesia y le decía, no faltes a la misión, no faltes. Y ese hermano le decía, ay hermano, pero pues ¿para qué? Dice, si yo, mire, no predico, no toco, no dirijo, ¿a qué cosa voy? Y mi papá le decía, no, tú tienes que ir porque con tu asistencia me animas muchísimo. Y ahora que se está retomando el trabajo de algunas misiones, pues también podemos tomar ese compromiso de apoyar en las misiones. Aunque el ir a la misión, pues sí, o sea, el pastor se va a enterar y él se va a animar, pero los primeros bendecidos vamos a ser nosotros y nuestras familias. Número 2, animo a mi pastor cuando obedezco lo que me enseña. Yo no sé si a Adis le ha pasado, pero yo me imagino que hay maestros en la escuela que enseñan su materia y llega el momento pues de aplicar los exámenes, hacer las evaluaciones y al momento de calificar que ven que casi todo el salón reprobó. ¿Qué se siente? Pues se siente feo, ¿no? Como que el trabajo está siendo infructuoso, está siendo inútil. Lo mismo sucede con nuestros pastores. Cuando ellos nos enseñan la palabra de Dios
reunión tras reunión tras reunión, y nosotros no la obedecemos y no la ponemos en práctica, ellos se desaniman mucho. Tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. En esta carta nosotros tenemos un ejemplo de un líder espiritual que instruye a su discípulo en la verdad, es decir, a obedecer la palabra de Dios. Otra versión, la traducción al lenguaje actual, dice: nada me alegra más que saber que mis hijos obedecen siempre. Y pues nosotros venimos a ser como esos hijos espirituales del pastor, y a él le da pues gusto, ¿no?, cuando ve que alguien está tomando la visión. Ayer le contaban al pastor un testimonio y a él le dio pues mucho gusto, porque él luego dice: dice, parece que nadie quiere tomar el reto, tomar la visión, pero cuando alguien está obedeciendo, ellos son animados. Hace ya algunos meses aquí en Betania nos compartieron el tema de cómo responder a la palabra de Dios en San Marcos 4, del verso 8 al verso 9. Si gustan me pueden acompañar. Dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto, y brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. También el viernes en la misión de Veracruz, esto era lo que nos compartían, ¿verdad, hermana? Decía que el trabajo de un siervo de Dios, como el pastor, es semejante al de un sembrador, que la semilla pues es la palabra de Dios, y el corazón de un hombre, del corazón del humano, representa la tierra, pero es una tierra que tenemos que preparar para que reciba la semilla y produzca fruto. Cuando estaba escribiendo esto me acordé de es un himno que canta a veces mi papá, no sé si mi abuelito lo cantaba, se llama Sembraré la simiente preciosa, no sé si lo ha oído, hermano Luis. En ese himno dice: sembraré la simiente preciosa, dejaré el resultado al Señor. Una estrofa dice: sembraré en corazones sensibles, pero otra estrofa dice: sembraré en corazones de mármol. El mármol es una roca, por lo que esto nos da a entender que ellos siembran la palabra en corazones también duros, pero tenemos que recordar que es el Espíritu Santo quien hace la obra en cada uno de nuestros corazones. También andaba leyendo que dicen los puritanos que cuando un pastor o un siervo de Dios predica a una congregación, que ellos se pueden enseñar a diferentes clases de personas. A veces le enseñan a personas que no tienen conocimiento de la palabra, pero que tampoco tienen disposición de ser enseñados. También le enseñan a personas que no conocen la palabra de Dios, pero que sí quieren ser enseñados. Le predican a personas con poco conocimiento de la palabra de Dios, pero que no son humildes y no quieren, y ellos necesitan ser despertados de su pecado. Le predican a creyentes que están perseverando en su caminar, pero que también ellos necesitan ser edificados. Le predican a creyentes que a lo mejor cayeron en un error, pero ellos necesitan ser corregidos. Solo pues Dios y nosotros sabemos en qué tipo de persona estamos. Número 3, animo a mi pastor cuando no hablo mal de él y ni de su familia. Muchos son los pecados que nosotros podemos cometer con nuestra lengua. Puede ser la murmuración, la crítica, la queja. Y quiero invitarles que me acompañen a Segunda de Crónicas, por favor, en el capítulo 36. Vamos a leer unidos el versículo 15 y 16. Aquí nosotros encontramos el relato del reinado de Sedequías. Vamos a leer unidos, por favor,
el verso 15 y 16. Unidos dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Estaba buscando pues qué significaba la palabra escarnio, y la palabra escarnio significa burla, por lo general hecha por un grupo de personas hacia un individuo para ofenderlo. Otras versiones dicen que el pueblo se burlaba, se mofaba de lo que los profetas y los siervos de Dios les enseñaba al pueblo. Y yo sé, hermanos, que en este ministerio, si algo lo ha caracterizado, es de que la palabra es dura. Muchas veces nosotros podemos decir, pues como dice la Biblia, no, dura es esta palabra, ¿quién la va a poder soportar? Pero yo le invito, hermano, que usted no deje que el enemigo venga a su corazón, usted no le dé lugar al diablo. A veces no entendemos y nos enojamos, nos molestamos y nos vamos hablando, murmurando, pero yo le invito, hermano, que no deje que el diablo entre a su corazón, porque el pastor cuando nos corrige, pues ahora sí que como un padre, él lo ha dicho, como papá, como pastor, como papá. Si alguien me ayuda a leer, por favor, Números 12, el versículo 8 y 9. Sí, amén. Aquí muy claramente leemos que el Señor le dice: no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo Moisés. Y cuando nosotros nos atrevemos a hablar mal, no solamente de nuestro pastor, sino de otro siervo de Dios, nosotros lo que hacemos es provocar la ira de Dios. Sí quisiera que leyéramos el Salmo 105:15, por favor. Salmos 105:15. Vamos a leerlo unidos. Dice así: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Que siempre, hermanos, esté presente esta palabra de Dios en nuestros corazones. El punto 4 dice: animo a mi pastor cuando desarrollo un espíritu de sumisión. En Hebreos 13 nosotros encontramos un pasaje muy, muy conocido que dice: obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos. El someterse es ceder la autoridad a otra persona. Someterse viene de una palabra en griego que dice upotazo. Esto significa someterse bajo el mando de un líder. Y así que nosotros como miembros hemos sido llamados a venir bajo esa autoridad que Dios ha puesto en sus siervos. Nosotros no estamos para mandar o para dirigir. Dios nos ha llamado a venir bajo la autoridad de nuestro líder espiritual. Y cada vez que nosotros tengamos que realizar alguna actividad, es sano, hermanos, que siempre vengan y pidan el permiso con el pastor, pidan la autorización antes de realizar cualquier tarea. Y cuando estamos hablando de esto de sumisión, esto va más allá de obedecer, porque a veces podemos obedecer, pero con un corazón de rebeldía. Y me acordé lo que nos cuenta mucho el pastor, de la anécdota de un papá que le dice a su hijo: siéntate. Y el niño: pues no me quiero sentar. Y el papá: te estoy mandando, siéntate. Y el niño: no me voy a sentar. Ya finalmente el niño dice: está bien. Se sienta el niño y ¿se acuerdan lo que contestó el niño? Estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y a veces así nos puede pasar. Aparentemente estamos obedeciendo, pero dentro de nuestro corazón
hay rebeldía. Y esa es otra forma en que nosotros los animamos a ellos cuando tenemos una actitud de sumisión. Número 5, animo a mi pastor cuando oro por él y por su familia. Si ahorita nos preguntaran cada cuánto oramos por nuestro pastor, ¿cuál sería la respuesta? Y no vamos a pedir que levanten la mano porque se trata de que nos vayamos animados y no desanimados. Pero el orar por nuestro pastor y su familia es una de las mejores formas que nosotros podemos fortalecer sus manos. Pero les invito, hermanos, a que tratemos de ir más profundo en la palabra al momento que tomemos un momento para orar por ellos. No oremos así como que, Padre, bendice a mi pastor en el nombre de Jesús, amén, y vámonos. Voy a dar una serie de citas bíblicas que pueden servir para el momento que usted tome un tiempo para orar por su pastor. Estas citas les pueden ayudar. Nosotros podemos orar lo que dice Colosenses 1:9. Podemos pedirle al Señor que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría y de inteligencia espiritual. Nosotros podemos suplicarle al Señor lo que dice segunda de Timoteo 4:2, que Él predique y enseñe la palabra de Dios con paciencia y doctrina. Cuando estaba leyendo esto que dice de doctrina, estaba encontrando por ahí en un libro que dice que pues la predicación doctrinal en estos días ya está escaseando mucho, y dice que la predicación doctrinal a veces aburre a las personas, pero que solo la predicación doctrinal es la que va a llevar a las ovejas de Cristo al cielo. Que el trabajo de un predicador es proclamar la fe, no proporcionar entretenimiento. El trabajo de un pastor es alimentar a sus ovejas y no estar entreteniendo a las cabras. Y si algo está escaseando en estos días, y ahora lo estamos viendo, es que en las iglesias está escaseando la buena palabra. Y así que cada vez que usted ore por su pastor, ore este versículo. También podemos interceder lo que dice Isaías 54:17, que ninguna arma forjada prospere contra ellos, y condenamos toda lengua que se levante contra ellos en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Pidamos a Dios lo que dice Zacarías 2:5, que el Señor sea como muro de fuego alrededor de ellos. Ahora que van a empezar o vamos a empezar a viajar más, oren, hermanos, por favor, lo que dice el Salmo 121, que el Señor guarde su salida y su entrada. Nosotros podemos orar lo que dice Judas 1:24, pidamos a Dios que los guarde sin caída. Ahora los pastores igual están comentándole a mis papás muchos casos de pastores que están en situaciones bien difíciles, hermanos, y oren que el Señor nos guarde sin caída, que nos presente sin mancha delante de su gloria. Oremos lo que dice segunda de Timoteo 4:18, que el Señor nos libre de toda obra mala. Recuerden también lo que dice el Salmo 92:10, que el Señor aumente sus fuerzas, que sean ungidos con aceite fresco. Roguemos a Dios en 2 de Corintios 2:11, que el Señor lo guarde a él y a su familia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ellos, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y así, mientras más usted va leyendo la palabra de Dios, usted va a ir encontrando de qué formas nosotros podemos orar por los siervos de Dios. Les invito, si me acompañan de favor, a Efesios. Vamos a leer en Efesios 6. Efesios 6, 18 y 19. Vamos a leerlo unidos, por favor. Efesios 6, 18 y 19 dice así: orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y ya para casi terminar, les voy a leer unas pequeñas líneas que encontré de la biografía de Spurgeon. Dice así: cuando alguien le pedía a Spurgeon que explicase el poder de su oración y de su predicación, el príncipe de los predicadores señalaba para el entresuelo que estaba abajo del salón tabernáculo metropolitano y decía: en esa sala que está ahí abajo hay 300 creyentes que saben orar. Todas las veces que yo predico, ellos se reúnen allí para sustentarme en las manos, orando y suplicando ininterrumpidamente. En la sala que está ahí abajo de nuestros pies es donde se encuentra la explicación del misterio de estas bendiciones. Y para terminar, hermanos, pues siempre tengamos en mente esto, que la tarea de un pastor pues no es fácil, requiere de mucha entrega, mucho sacrificio, muchos desgastes, y es por eso que el día de hoy el Señor nos ha recordado de qué maneras nosotros podemos animarles y fortalecerles. Pidamos a Dios que en esta iglesia se levanten hombres y mujeres como Aarón y Hur, hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio, porque recuerden, hermanos, que estamos en guerra contra el diablo, arrebatándole almas del infierno, y el diablo pues no se va a quedar tranquilo, va a intentar atacar con toda su furia al siervo de Dios, pero recordemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios use nuestras vidas para ser de bendición. Así dejo el lugar, hermanos. Gracias por acompañarnos. Para más recursos como este, visiten nuestro sitio web betaniaiglesiacristiana.com. Dios les bendiga.